David, hijo de Isaí, era el menor de 8 hermanos y vivía en Belén como pastor de ovejas, un oficio solitario que lo obligaba a defender el rebaño de leones y osos con solo su honda y su cayado. Y fue en esa soledad donde aprendió a confiar en Dios, componiendo salmos y fortaleciendo su brazo. Mientras tanto, en las colinas de Judá, los filisteos habían invadido y acampado en el valle de Ela frente al ejército de Israel que dirigía el rey Saúl. Y entre los filisteos se levantaba cada mañana un campeón de la ciudad de Gat, llamado Goliat, cuya estatura alcanzaba los 6 codos y un palmo, casi 3 metros de altura, cubierto con una cota de malla de bronce de 5000 siclos, con grebas de bronce en las piernas, un casco de bronce en la cabeza y llevando al hombro una jabalina de bronce de 5000 siclos, con grebas de bronce en las piernas, un casco de bronce en la cabeza y llevando al hombro una jabalina de bronce cuya punta de hierro pesaba 600 siclos. Y delante de él iba su escudero cargando un escudo enorme. Y por 40 días consecutivos, Goliat salía al amanecer y al atardecer para lanzar el mismo desafío al valle que retumbaba entre los montes, pidiendo que Israel enviara a un hombre para un combate singular que decidiría el destino de ambas naciones, prometiendo que el pueblo del guerrero vencido serviría al vencedor. Y todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, temblaba de miedo sin que nadie se atreviera a responder, porque humanamente era imposible vencer a semejante guerrero. Y fue en el día 40 cuando Isaí envió a David desde Belén al campamento con un efa de grano tostado, 10 panes y 10 quesos para sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, que estaban en la batalla, pidiéndole que viera cómo estaban y trajera noticias. Y al llegar David dejó su carga con el encargado del bagaje y corrió a la línea de batalla justo cuando los ejércitos se ponían en orden de combate, lanzando gritos de guerra. Y allí escuchó con sus propios oídos las blasfemias de Goliat contra los escuadrones del Dios vivo, y vio cómo los hombres de Israel huían de su presencia llenos de pavor. Y David preguntó a los que estaban cerca, ¿qué recompensa daría el rey al hombre que matara a ese filisteo y quitara el oprobio de Israel, enterándose que Saúl había prometido grandes riquezas, exención de impuestos para la casa de su padre y la mano de su hija en matrimonio? Y cuando Eliab, su hermano mayor, lo escuchó hablar, se encendió en ira contra él, acusándolo de arrogante y de haber dejado las pocas ovejas para venir solo a ver la batalla. Pero David respondió que solo había hecho una pregunta y se apartó para seguir averiguando. Y sus palabras llegaron a oídos de Saúl, quien mandó llamarlo, y delante del rey David dijo con seguridad que ningún hombre debía desmayar por causa de ese filisteo, porque él, su siervo, iría a pelear contra él. Y Saúl le replicó que era solo un muchacho sin experiencia militar, mientras Goliat era un guerrero desde su juventud. Pero David le contó cómo cuando venía un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño, él salía tras la fiera, la hería, la mataba y libraba la oveja de su boca, asegurando que el Señor, que lo había librado de las garras del león y del oso, lo libraría también de la mano de ese filisteo. Y entonces Saúl le dijo que fuera y que el Señor estuviera con él, e intentó vestirlo con su propia armadura de bronce, y le puso su casco y su cota de malla, y le ciñó su espada sobre la ropa. Pero David intentó andar, y no pudo porque no estaba acostumbrado. Así que se quitó todo aquello, diciendo,
que no podía andar con eso porque nunca lo había probado. Y tomando su cayado en la mano, escogió 5 piedras lisas del torrente del valle. Las puso en la bolsa de pastor que traía en su zurrón, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Y Goliat venía acercándose y lo menospreció. Pero David declaró que venía en el nombre del Señor de los ejércitos. Entonces corrió hacia el gigante, lanzó una piedra con su honda y la incrustó en su frente, derribándolo, y tomando su espada, lo venció definitivamente, provocando la huida de los filisteos, y desde ese día fue llevado ante Saúl, iniciando la historia del rey más recordado de Israel, demostrando que los gigantes caen no por la fuerza, sino por la fe, y que cuando peleas las batallas de Dios, Él pelea por ti.